Hola, mi nombre es Juan Antonio Cástulo Cendejas y compartiré el tema de la historia de vida como herramienta de valoración y atención gerontológica. Me gustaría iniciar hablando de la atención centrada en la persona, la cual podría tener tres grandes vertientes en las cuales se podría desarrollar esta atención. El primero nos habla desde un enfoque en el cual nos propone toda una postura filosófica y una actitud fundamental sobre cómo o lo que significa el ser humano, la forma en que crece y la forma en que cambia. La segunda postura nos habla desde un modelo, el cual nos da todo un marco teórico específico en el cual se explica el cómo y el por qué funciona el enfoque y sobre todo el para qué. También se propone desde una metodología de intervención en la cual nos indica que cualquier aplicación que se pudiera realizar desde atención centrada en la persona, pues justamente nos da estrategias y métodos específicos que van a derivar en un enfoque, el cual va a dar respuesta a este modelo y por consiguiente desde un enfoque o de esta cuestión filosófica de que el humano está en una constante evolución y de una forma cambiante. Desde esta perspectiva, el modelo de atención centrada en la persona nos propone algunos principios. Entre ellos destaca la individualidad, la autonomía, la independencia y el bienestar, la participación y la integralidad. También considera el ambiente facilitador, la inclusión social y la continuidad de cuidados. Estos principios enmarcan de manera muy específica el cómo este modelo de atención centrada en la persona se permite poner a la persona al centro. Desde esta perspectiva, nosotros en la gerontología abordamos la historia de vida desde una narrativa gerontológica, en la cual es un enfoque que nos permite estudiar el envejecimiento a partir de esta historia de vida, en la cual los adultos mayores son quienes nos narran desde su experiencia cómo es que han influido estos aspectos tanto positivos y negativos a nivel sociocultural y que también influye bastante esta cuestión de las creencias, los planes futuros, que se van a ver muy específicos en la etapa de la vejez. Como ya lo he mencionado aquí, esta cuestión de la historia de vida justamente nos permite emplear un enfoque interdisciplinario que lo que busca es comprender la experiencia humana. Esta historia de vida, si la basamos desde la teoría propuesta por Villenia, nos dice que tiene tres características específicas, que es subjetiva, es decir, que destaca esta narrativa desde lo personal y desde la forma en que el adulto mayor concibe su vida. El segundo apartado que se nos propone es una contextualización, es decir, que esta narrativa que nos da la persona mayor se debería situar en un momento, un lugar o un contexto social, que el cual va a enmarcar el cómo se da estas interacciones de hechos de manera muy específica para la persona mayor. Y por último se nos propone el significado que le va a dar esta persona a este evento en este momento específico o en este lugar específico. Y aquí lo que buscamos justamente es el caracterizar y darle sentido o propósito a la experiencia que nos han contado. Esto impacta demasiado en el tema de la vida y que nos ayuda bastante a establecer estas relaciones creadas desde la persona y estas reflexiones de lo que ha ocurrido. Desde esta perspectiva, nosotros hemos desarrollado la historia de vida como esta herramienta de valoración gerontológica y que a su vez nos ayuda a generar una atención gerontológica. Pretendemos unir esta atención centrada en la persona con estos principios de autonomía, individualidad, participación social, que justamente retomamos nosotros a través de la percepción de la persona y no solamente desde la historia clínica, sino que vamos más allá para poder entender desde un abordaje biopsicosocial su esencia como persona. Utilizamos como metodología la gerontología narrativa, que justamente lo que hace es sistematizar para poder acceder y comprender
la forma en cual podemos dar significado a estas personas o a lo que se está dando desde el discurso. Y como técnica o como instrumento, pues llegamos a la historia de vida como un instrumento muy práctico que va a ser tangible y que se va a utilizar dentro de la metodología narrativa, el cómo las personas viven su experiencia. Y esto justamente nos permite operacionalizar la filosofía de la atención centrada en la persona. Entonces iniciamos con este primer apartado que nos habla de la valoración gerontológica, en el cual pues me gustaría definirla como un proceso diagnóstico comprensivo y multidisciplinario que va a evaluar las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas mayores en sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, con el fin de que nos permita desarrollar un plan de cuidados y de apoyo personalizado que nos lleven a promover la autonomía, la dignidad y la calidad de vida. En este aspecto, la historia de vida justamente nos aborda desde lo social, pero también nos aborda desde lo psicológico y nos ayuda a entender la situación biológica y sobre todo las presiones que el ambiente puede desarrollar durante el proceso de envejecimiento. Por eso es que nosotros la integramos como parte fundamental en la valoración gerontológica. Y de aquí que nosotros hemos propuesto que la historia de vida se ve enfocada en la segmentación de forma biológica en las etapas de desarrollo. En la primera etapa estamos comprendiendo desde el nacimiento hasta la edad de 12 años, donde terminaría la niñez. Y en este momento en la historia de vida lo que nos importa saber es el lugar de nacimiento, el contexto social y esos momentos importantes que han vivido en familia. ¿Quiénes fueron significativos para la persona mayor, como los padres, los hermanos, los abuelos? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuáles fueron sus amistades? ¿Cuáles fueron esos juegos que podrían desarrollar en esta etapa? Pasamos a un segundo momento en el cual empezaría a partir de los 18 a los 60 años aproximadamente, y aquí justamente empezamos a trabajar el tema de los primeros trabajos, las amistades, las juventudes, las actividades de ocio, las aficiones, aquellos recuerdos significativos, tanto positivos como negativos, cómo se empieza a consolidar la familia, qué actividades de autocuidado hacen para promover la salud y también aquellas pérdidas que llegaran a tener. Una tercera etapa se centraría a partir de los 60 años, que ya le hablaríamos el tema de la vejez, en el cual justamente tendríamos que estar indagando acerca del cese del trabajo, esta viudez que podría existir, la situación con la familia, los hijos, los nietos, la pareja, cuáles son sus ocupaciones diarias, cuáles son sus aficiones, si le gusta realizar viajes y algunos recuerdos significativos. Lo que nosotros hicimos en esta propuesta es justamente empezar a ver la historia de vida desde estas tres perspectivas, lo cual nos ayuda a entender mejor la condición en la cual se envejeció, en la cual el proceso de envejecimiento tuvo algunos ajustes, algunos cambios y sobre todo en qué condiciones está llegando a la vejez. También, como parte de la historia de vida, nosotros hemos propuesto que exista unas etapas para la elaboración de esta. La primera etapa se centraría en la preparación del entorno, una segunda que sería como tal la entrevista para la elaboración de la historia de vida y una tercera que sería este análisis de la historia de vida que nos permita conocer desde un punto de vista gerontológico cuál es la situación desde la narrativa de la persona mayor actual. Vamos a iniciar con esta primera etapa de preparación en el entorno, en el cual lo que nosotros les proponemos es que el lugar se garantice la privacidad. No podemos estar haciendo una historia de vida en un lugar donde cada momento, cada 3-4 minutos nos estén interrumpiendo, porque sería completamente contradictorio. No podríamos dar esta personalización. También debemos de considerar cómo el ambiente va a permitirnos garantizar estar cómodos, sentirnos seguros, sentirnos en confianza para poder hablar. Por eso consideramos que la selección desde un mobiliario cómodo y seguro es fundamental para poder desarrollarla. Hacemos la propuesta de la utilización de la aromaterapia.
siempre y cuando pues ésta sea autorizada por la persona y que sea un aroma que sea de su total agrado. La intención es generar un ambiente, un entorno que sea de confianza en el cual el adulto mayor se sienta con paz y tranquilidad. También hacemos la propuesta de tener todos los insumos necesarios, que quizá de momento pensaríamos, pues mi guión de entrevista, una grabadora para poder dar seguimiento o poder captar toda la información a detalle, pero también proponemos tener a la mano algunos pañuelos, algunas botellitas de agua, las cuales ante la labilidad emocional que llegáramos a tener con la persona mayor, es fundamental estar preparados para poder dar un abordaje. Esto es en la primera etapa, preparación del entorno. Una segunda etapa estaría enfocada al inicio de la entrevista. Esto pues justamente ya vamos a recaer en el cómo vamos a hacer esta historia de vida y pues aquí también le damos una serie de pasos que consideramos necesarios para realizarla. La primera se centra en dar las indicaciones claras sobre cómo va a ser el proceso de elaboración, ya que pues la historia de vida es un proceso un poquito largo y en ocasiones podría ser hasta tedioso. Es importante que trabajemos en compañía del familiar o cuidador, porque en ocasiones al tocarse temas muy sensibles la familia o el cuidador podría sentirse hasta agobiado de lo que se pregunta o lo que nos están comentando. Consideramos muy importante que debemos firmar un consentimiento informado y aclarar todas las dudas que llegara a tener la persona mayor sobre este proceso. En este consentimiento informado justamente deberíamos dar a conocer que es un proceso terapéutico en el cual la información que se nos brinde será utilizada para desarrollar un diagnóstico integral y también que nos permita realizar intervención gerontológica. Después podríamos iniciar en esta parte segmentada, hacer estas preguntas de acuerdo a la etapa de desarrollo del envejecimiento humano. Y también deberíamos estar preparados ante esta labilidad emocional, en la cual, en caso de estar presente, deberíamos de preguntar a la persona mayor si desea continuar o si desea unos momentos. Tener a la mano todos estos insumos necesarios para ofrecerlos y dar una contención emocional lo más pronto posible. Recomendamos que no podríamos exceder más de los 40 minutos, ya que una sesión tan larga pues perderíamos la objetividad de este proceso. También consideramos necesario que para finalizar es necesario hacer una remembranza de todos los eventos positivos que ha tenido la persona mayor, con el fin de retomar y dejar toda esta habilidad emocional lo más estable posible. Esta tercera etapa, que sería el después de la entrevista, justamente es obligación del profesional en gerontología realizar una transcripción de la entrevista literal de todo lo que se nos ha contado. Posterior a esto, recomendamos hacer un análisis de estos eventos positivos y negativos durante todo el ciclo de vida. Podría estar segmentado por etapas. Después, generar un listado de estas características biopsicosociales en las cuales se ha integrado la persona mayor, con el objetivo de permitirnos establecer intervenciones centradas en la persona para atender estas características biopsicosociales. Recordando que uno de los objetivos de la gerontología es mantener esta capacidad funcional, y aquí deberíamos de retomar lo que es importante para la persona. Y esto nos lleva justamente a nuestra segunda etapa de esta presentación, las propuestas de intervención con base en la historia de vida. En este aspecto me gustaría recomendar 10 acciones que hemos considerado necesarias para dar este abordaje terapéutico. El primero podría ser escribir un diario. Si bien la historia de vida nos hace una remembranza de lo que ha pasado, tendríamos que hacer el corte hasta ahora y poder decir, y de ahora en adelante, ¿qué viene? Justo el diario nos permitiría promover este autoconocimiento de la persona. También el establecer metas específicas que para la persona sean importantes, las cuales pueden ser a los 3, 6 o 12 meses. También se propuso la acción de aprender a vivir, en el cual a través de un abordaje darle un sentido de vida a la persona, lo que para ella sea significativo. Y nuevamente esto recae en el modelo de atención centrado en la persona. Otra propuesta de abordaje es generar el playlist de tu vida, donde desarrollemos a través de todas estas canciones que les han gustado, hasta películas a la persona mayor,
retraerlas ahora para poder generar una reminiscencia real, centrado en lo que para ella fueron música adecuada. Algo muy importante que podríamos retomar son las fotografías y podríamos crear el álbum de tu vida. Ahora con la tecnología podríamos escanear, podríamos digitalizar estas fotografías y tenerlas más presentes en estos nuevos portarretratos digitales. Sin duda, esto es para la persona, que nos ayude a mejorar su autonomía. Otra de las actividades propuestas son la caja de recuerdos, en la cual la persona deberá de integrar todo aquello que para él son significativos, con el objetivo que cuando tenga que trascender, deje una herencia, un legado a sus familiares. Proponemos también el mapa de intereses y aficiones. Y aquí justamente se deberá centrar en el ahora, lo que para ella o para él es importante. ¿Qué es lo que quiere realizar en su vida diaria y en su vida cotidiana? Siguiendo esta propuesta desde el modelo centrado en la persona, los 10 mandamientos, que justamente nos permitirá identificar las 10 cosas más importantes para la persona, con el respeto a su autonomía y de su dignidad. El cuidar de una mascota o una planta también nos podría permitir promover esta responsabilidad de inclusión social, en la cual a través de la comunicación y de la expresión de estas emociones con el cuidado de estas mascotas o estas plantas podrían ser fundamentales para el envejecimiento activo y saludable. Y una ya mencionada, la aromaterapia. A veces recordamos primero el aroma y después se nos viene el pensamiento. Y justamente hay aromas que para las personas o para todos podrían ser muy significativas. Podríamos hacer nuestro historial de aromas con esos eventos o momentos que para nosotros han sido muy importantes. Y nuevamente, todo esto centrado desde la historia de vida. Concluyo. Sin duda alguna, la historia de vida nos aporta un sustento teórico-metodológico en el cual justamente se consolida como una herramienta fundamental para el modelo de atención centrado en la persona. También considero importante que la historia de vida nos da un aporte para el diagnóstico integral, donde nos permite constituir un perfil gerontológico multidimensional de la persona mayor. También podríamos empezar a identificar estas capacidades preservadas, estos recursos psicosociales y este proyecto de vida que podría estar teniendo la persona. Sin duda, tenemos un rigor metodológico, ya que justamente sistematizamos de forma cronológica con cierta flexibilidad interpretativa lo que para la persona es importante. Y justamente esto resuelve esta tensión entre la verificabilidad que podría tener una historia de vida con el valor subjetivo narrativo, ya que al desarrollarlo desde la gerontología narrativa no se llega desde cero, se llega con una base metodológica fuerte y establecida. También considero que justamente es una competencia profesional, ya que justamente deberíamos estar abordando estas técnicas cualitativas para la recolección y el análisis y pasar más de la escala que nos permite establecer un nivel de acuerdo a un número. Sin duda alguna, una competencia de los profesionales es esta escucha activa y esta sensibilidad intercultural, en el cual nos permita situar lo que para la persona es importante. El manejo ético de la información es algo fundamental. Es por eso que nosotros proponemos que se llene un consentimiento informado. Pues me permito generar una conclusión en general. La historia de vida, como herramienta de valoración gerontológica y de abordaje gerontológico, nos permite transitar de este modelo biomédico tradicional a una visión realmente biopsicosocial y humanista, donde el modelo centrado en la persona podría ser nuestro enfoque, podría ser nuestro modelo o podría ser también nuestra herramienta para la atención. Muchas gracias. Comparto mis contactos para si fueran necesarios. Agradezco la oportunidad.